Vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos capítulo 14. Vamos a estar viendo los versículos 32 al 42. Y en este pasaje de las Escrituras vamos a observar la respuesta adecuada ante los momentos difíciles. La respuesta adecuada ante los momentos difíciles de la vida. Todos tenemos momentos difíciles en la vida. Tal vez incluso ahora mismo estás pasando por uno de esos instantes. ¿Cuál ha sido uno de los momentos más difíciles en tu vida? Uno tan angustioso que ha sido muy difícil de sobrellevar. Para mí uno de los momentos más angustiosos de mi vida fue la pérdida de mi padre. Murió repentinamente, sin previo aviso. El Señor se lo llevó a su presencia a una edad todavía temprana para los estándares actuales, 72 años. Y fue tan abrupto que yo me encontraba apenas 15 minutos caminando de la casa de mis padres, y cuando recibí la llamada de mi madre, que me dijo que no se encontraba bien, llamó a la ambulancia. No podíamos anticipar que finalmente el Señor le llamaba para estar con él. Y así todo, fui lo más rápido que pude desde ese lugar, y en apenas unos minutos llegué a casa, y cuando entré en la habitación de mis padres, mi padre se encontraba ya yaciendo en el suelo y estaba con el Señor. No lo esperábamos, fue una situación muy difícil y ni siquiera pude despedirme de él. Vivimos momentos difíciles en la vida, momentos angustiosos. ¿Cómo respondemos ante los momentos más difíciles de la vida? En este pasaje de Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42, precisamente vamos a ver cómo responder ante los momentos difíciles por medio del ejemplo de Cristo, el Señor Jesucristo. Marcos 14, 32 comienza diciendo: y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que, si fuera posible, pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino por tercera vez y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. Estos versículos que acabamos de leer nos muestran un modelo ejemplificado por Jesús de cómo responder ante los momentos difíciles de la vida. Pero antes de entrar de lleno en lo particular de esta respuesta, al principio de este pasaje vemos la situación concreta en la que se encontraba Jesús. De hecho, los versículos iniciales nos muestran dónde se encontraba Jesús y cómo se encontraba Jesús. Comencemos observando dónde se encontraba Jesús. Versículos 32 y principio del 33 nos dice que llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo haya orado, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Esa misma noche que acontece lo que encontramos en este relato, Jesús había estado ya con sus discípulos en el aposento alto en Jerusalén. Allí Pedro y Juan habían celebrado, siguiendo sus instrucciones, la Pascua con el resto de los apóstoles, y Jesús, después de cenar, instituyó la mesa del Señor que nosotros celebramos en este domingo.
Pero además esa misma noche, durante la cena, Jesús había anunciado que había un traidor entre ellos. Esto pilló por sorpresa a los discípulos, que en realidad no sabían quién iba a ser el traidor. Solo Judas sabía al respecto. Y nada más salir de la cena, por si esto fuera poco, había anunciado que no solo había un traidor, sino también 11 desertores que le abandonarían ante su inminente muerte. Así que ante estas circunstancias tan poco halagüeñas es que llega con los 11 a este lugar, a Getsemaní. Getsemaní significa literalmente prensa de oliva, lo cual es una referencia directa al lugar. En ese lugar había olivos, y más que un jardín era un huerto, como Juan 18:1 afirma. No sabemos dónde está la ubicación de este huerto exactamente. De hecho, a día de hoy hay 4 lugares distintos en los que se dice que estuvo, dependiendo si los cristianos, los armenios, los rusos ortodoxos o los griegos ortodoxos afirman la localización. Pero sí es claro desde un punto de vista bíblico que se encontraba en algún lugar del Monte de los Olivos, ya que Marcos 14:26 nos dice que precisamente después de cantar un himno salieron para el Monte de los Olivos. Este huerto en Getsemaní era privado, no se sabe a quién pertenecía, pero alguna persona cercana a Jesús que le dejaba utilizarlo. Y es muy interesante observar que no es la primera vez que Jesús estaba allí, ni tampoco la primera vez que estaban los discípulos. Observamos que en Lucas 22:39, en el pasaje paralelo que describe la misma situación, afirma cómo de costumbre era uno de sus lugares favoritos que solía visitar cuando se encontraba en Jerusalén. Era una costumbre ir a este huerto en Getsemaní. Es más, Judas había abandonado la cena, no había ido con los discípulos, pero a continuación va a localizar a Jesús fácilmente y sabía dónde se encontraba, porque como afirma Juan 18:2, también conocía el lugar, porque Jesús se había reunido allí a menudo con sus discípulos. Así que se encuentran en Getsemaní y se encuentran para orar, como observamos aquí. Y él deja a sus discípulos al principio de este huerto, y se adentra con su círculo más íntimo, Pedro, Jacobo y Juan, en el huerto. Ahora, una vez que sabemos dónde se encuentra Jesús, el pasaje continúa describiéndonos cómo se encontraba Jesús. Y esto es sumamente importante para entender el resto del relato. Los versículos 33, en su segunda parte, y el 34 nos dice: y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho, y les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Cómo se encontraba Jesús? Primeramente, el pasaje nos dice en el versículo 33 que comenzó a afligirse. Y la palabra afligirse en este relato viene de un verbo que significa estar asombrado o alarmado. Según empezó a adentrarse en el huerto junto con sus 3 discípulos más cercanos, comienza Jesús a experimentar este estado de agitación inusual, sorprendentemente intranquilo, hasta el punto de estar alarmado. Y creo que todos entendemos bien esto, y que en alguna ocasión hemos experimentado ese cosquilleo inexplicable que recorre tu cuerpo y te catapulta a un estado de agitación e intranquilidad y estás alarmado. De hecho, no hay que mirar muy al pasado, ya que en apenas unos días hemos disfrutado de 2 terremotos californianos. Y tal vez para lo que vivís aquí es algo habitual, aunque he oído que no había terremotos tan fuertes desde hace 20 años. Pero para los que venimos desde España, que no hay terremotos, realmente esto nos produjo agitación, en el mejor sentido de la palabra. La tierra se movió en 2 días consecutivos. El primer día estábamos en Oxnard, la conferencia misionera, y ahí mismo estábamos acabando una sesión. El pastor John MacArthur vino a visitarnos, nos enseñó, y al acabar la sesión fuimos a saludarle. Incluso aprovechamos la oportunidad para sacarnos una foto de recuerdo con él. Y según estamos en ese proceso, sucedió el terremoto. Y mientras el pastor MacArthur estaba tan tranquilo, nosotros estábamos preocupados, incluso diciendo: bueno, vamos a movernos de debajo de esta lámpara que se movía de un lado al otro, no vaya a ser que nos caiga encima.
y no queremos ser los responsables de que una lámpara en un terremoto le caiga encima del pastor. Así, de esa manera, por si fuera poco, el viernes todos experimentamos y sentimos un terremoto aún mayor, de 7,1 en la escala Richter. Y estamos en la casa de nuestros hermanos Campos, con otros hermanos, ahí disfrutando de una velada y una cena, y el agua de la piscina, que tiene bastante margen hasta el borde, no está pegadita, se salía literalmente y parecía que estábamos en un barco. Todo se movía durante bastantes segundos, luego leí que fueron 40 segundos que duró el terremoto. Eso produce un estado de agitación. ¿Por qué? Porque estás intranquilo y alarmado. Eso es lo que describe el primer verbo aquí respecto a cómo estaba Jesús. Comenzó a afligirse, pero no queda ahí, continúa diciendo, y a angustiarse mucho. Fijémonos, el término que utiliza aquí para angustiado es aún más fuerte y está enfatizado con el mucho, es severa angustia hasta el punto de la aflicción. Es una ansiedad tal que comienza a doler, que tiene efectos devastadores emocionalmente, incluso te puede afectar físicamente. Jesús estaba desgarrado por esta angustia que le dejó tremendamente preocupado. Pero por si fuera poco, el versículo 34 añade, en palabras de Jesús mismo, su alma estaba muy afligida. Mi alma está muy afligida, y añade, hasta el punto de la muerte. Y leyendo nuestro texto, nos puede parecer que Jesús está reafirmando lo que ya nos ha descrito al principio del versículo 33, porque utiliza una palabra de la misma familia, pero en el original realmente son tres términos distintos que están describiendo multifacéticamente desde diversos ángulos la situación de Jesús. En este caso, muy afligido significa estar apenado, triste, hasta el punto de la muerte, luto interior, su alma estaba de luto, en el interior se sentía muerto. Y recordemos, Jesús es plenamente Dios, pero Jesús es plenamente hombre. La segunda persona de la Trinidad se encarnó y vivió esta vida 100% como humano. No nos llevemos al engaño y pensemos, bueno, sí, era humano, pero claro, como también era Dios, él podía soportar esta angustia y aflicción. Sin dejar de ser Dios, vivió en esta tierra completamente como humano y enfrentó las mismas pruebas, las mismas dificultades, las mismas tentaciones, el dolor, tuvo hambre, se cansó, lloró, pero sin pecado. Jesús experimentó plena y completamente la angustia hasta un punto extremo, hasta un punto el que probablemente ninguno de nosotros hemos experimentado por la forma que lo describe este pasaje. ¿Cómo respondió Jesús hasta este momento tan angustioso? Y recordemos, no era solo la angustia física, sino que esa agonía era más allá de morir, sino cómo iba a morir. Y más allá de la forma de morir, ¿por qué iba a morir? Cargando nuestros pecados y todo lo que eso conllevaba, lo hacía aún más angustioso. ¿Cómo enfrentó este momento tan angustioso? ¿Cómo respondió Jesús ante la situación más difícil durante su tiempo en esta tierra? En primer lugar, con oración incesante a Dios. Oración incesante a Dios. Fijémonos, llegan al huerto con el propósito de orar, versículo 32, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí hasta que yo haya orado. En ocasiones pensamos en la oración y podemos entender cómo Jesús oró en el momento más difícil de su vida, porque normalmente es cuando nosotros más oramos, cuando tenemos dificultades y problemas, acudimos a Dios en oración. Pero entendamos que Jesús no solo acudió a Dios Padre en oración en el momento más difícil, sino que era lo que le caracterizaba en su vida. Vemos varios ejemplos al respecto en las Escrituras. En Marcos 1:35, después de sanar a la suegra de Pedro en Capernaum,
A la mañana siguiente, ven temprano, Jesús, dice el pasaje, que se levantó muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Marcos 6:46, tras la alimentación de los 5,000 y antes de que Jesús anduviese sobre las aguas, nos afirma que se fue al monte a orar. Lucas 6:12, antes de escoger a los 12 apóstoles, dice que en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Lucas 11:1, tras la visita a Marta y María, dice, estando Jesús orando en cierto lugar. Y así podríamos citar diversos pasajes de las Escrituras que nos muestran que lo característico y habitual de Jesús era la oración, no solo cuando llegó el momento alarmante, angustioso y difícil, Jesús oró. Jesús no acudió a la oración como una emergencia, como nosotros acudimos al pulsador de alarma cuando hay un fuego. Y en cambio el resto del tiempo ni sabemos dónde están los pulsadores de alarma, ni los ejercitamos. Jesús dependía completamente de Dios Padre en el poder del Espíritu por medio de la oración, y así cuando vino este momento tan angustioso, ejercitó lo que ya le caracterizaba. Así, a continuación nos describe el versículo 35, se adelantó un poco, se postró en tierra y oraba. Ya había dejado a 8 de sus discípulos a las puertas del huerto. Recordemos, Judas abandona la cena después del anuncio de Jesús. Los 11 van con Jesús a Getsemaní, deja a 8 a las puertas del huerto y se lleva a 3, según Lucas 22:41, Pedro, Jacobo y Juan, que los deja a tiro de piedra. Y Jesús se va en la intimidad, todavía cerca de su círculo íntimo, a orar. Y el pasaje nos dice, versículo 35, se postró en tierra y oraba. Se postró en tierra. Esto no hace referencia a la mejor posición para orar. En la Biblia encontramos personas orando en todo tipo de posiciones, de pie, sentados, postrados, arrodillados. No hay una única posición para orar, ni mucho menos una más piadosa que otras, como algunos afirman o practican erróneamente. En realidad, cuando observamos con detenimiento la descripción de este pasaje, lo que dice literalmente es que cayó al suelo. Y cuando armonizamos con el resto de los evangelios sinópticos que describen el mismo episodio, vemos que Mateo 26:39 afirma, cayó sobre su rostro, no solo al suelo, y Lucas 22:41 añade, arrodillándose. Y cuando todo esto lo observamos en la realidad de la manera en la que el verbo lo describe, es un proceso en el que gradualmente pasó de una posición erguida a estar de rodillas, como afirma Lucas 22:41, a finalmente caer al suelo, pero no solo eso, sino que cayó sobre su rostro, como Mateo 26:39 afirma. Se derrumbó literalmente, es lo que está diciendo el pasaje. Hebreos 5:7 añade que su oración fue con gran clamor y lágrimas. Jesús estaba abatido. Estaba en una situación extrema, hasta el punto que no pudo aguantar más en pie, pero aún así cumplió su propósito. ¿Y qué hizo allí, postrado sobre su rostro en el suelo? Oraba, nos dice el pasaje. Y aunque después tuvo una petición al Señor, que vamos a ver, él, en principio, por el verbo que utiliza aquí para la oración, lo que buscaba era comunión con Dios Padre. Su oración no fue puntual, fue repetitiva. Es más, probablemente pasó 3 horas orando en esa vigilia de la noche, como vamos a ver que nos indica el pasaje a continuación. ¿Pero qué hacían los discípulos mientras tanto? ¿Oraban? ¿Velaban como Jesús les había dicho? No, dormían. Fijémonos, versículos 37 al 41. Jesús se va a orar en 3 ocasiones y Jesús regresa en 3 ocasiones. La primera la describe el versículo 37. Entonces vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por 1 hora?
La primera vez explícitamente el texto nos describe que Jesús estuvo orando 1 hora y cuando vuelve los discípulos, su círculo cercano, los 3 que le habían acompañado, estaban durmiendo. Pero no queda ahí la cosa. Versículo 40, hay una segunda ocasión. Vino de nuevo y los halló durmiendo porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responderle. Ya no había excusas, ya no sabían qué decir. Pero no hay 2 sin 3. Versículo 41, primera parte. Vino por tercera vez y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Es verdad, los discípulos estaban cansados, ya era de madrugada. Estamos entre las 12 y las 3 de la madrugada. Había sido una semana y un día muy intenso, agotador, pero Jesús también estaba cansado. Recordemos que era un hombre como ellos. ¿Cuál fue la diferencia entre Jesús y sus discípulos? Que Jesús era plenamente consciente de lo que se avecinaba. Era plenamente consciente de su debilidad ante tal momento, como vamos a ver a continuación. Mientras que los discípulos inconscientemente confiaban en sí mismos hasta el punto que se habían atrevido a contradecir las palabras de Jesús sobre su deserción momentos antes. Y estaban tan confiados, todos, no solo Pedro, que incluso dijeron, versículo 31, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Su falsa confianza en sí mismos les llevó a dormir en lugar de estar en dependencia de Dios en oración. Jesús era consciente de lo que se avecinaba, era consciente de la tremenda prueba por la que tenía que pasar y dependió completamente de Dios Padre en oración. Y así es lo que debían haber estado haciendo los discípulos, porque el versículo 38 Jesús les dice explícitamente, por si quedase alguna duda, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, cuando llegan los momentos de más debilidad, los más angustiosos, los más difíciles, la respuesta es acudir a Dios en oración. Creo que ninguna otra situación puede ilustrar adecuadamente el momento por el que Jesús pasó, por la carga espiritual especialmente que conllevaría. Pero hay casos de la vida cotidiana que nos pueden ayudar a entender mejor, al menos una parte de la angustia por la que pasó. Hace unos meses, en el mes de enero, en España, fuimos sacudidos por una noticia que conmovió a todo el país, incluso fue una noticia que tuvo repercusión internacional. Un niño en Málaga, en el sur de España, de 2 años, cayó en un pozo de 100 metros de profundidad. Estaba pasando un día en el campo y un sondeo de agua que no había sido cubierto debidamente hizo que él, de manera inexplicable aún a día de hoy, cayese y se precipitase por un agujero de apenas 25 centímetros de diámetro. Y así cayó en caída libre durante 100 metros ante los ojos de su padre, que nada pudo hacer al respecto. Aún oyó cómo gritaba, cómo lloraba, pero debido a la dificultad del acceso a 100 metros bajo tierra, el rescate llevó días, alargó por encima incluso de la semana, trataron de excavar paralelamente, en vertical, en horizontal, por la ladera de la montaña. ¿Nos podemos imaginar la angustia que han tenido que pasar estos padres ante tal situación? Finalmente accedieron al niño y estaba muerto. Cristo, en las horas previas a su muerte en la cruz, vivió los momentos más angustiosos de su vida, que no tienen comparación posible, no tienen parangón. ¿Cómo respondió Jesús? En oración incesante a su Padre celestial. Y respondió en oración, porque este era el hábito en su vida. No podemos responder en oración si no estamos orando ya, en el día a día, o orar debidamente. Los discípulos no respondieron adecuadamente en ese instante,
pero aprendieron la lección. Y hay esperanza también para nosotros, porque podemos aprender la lección. Y podemos aprender y debemos aprender a la luz de las Escrituras, en el poder del Espíritu, para responder en oración incesante a Dios ante los momentos difíciles de la vida. Los discípulos enfrentaron otro momento angustioso posteriormente. Ahora eran conscientes de su debilidad. Ahora eran conscientes de su necesidad de Dios Padre, de su fortaleza. En Hechos 1, después de que Jesús había muerto y había resucitado, Él va a ascender al cielo, y después de ascender a los cielos, 2 ángeles del cielo les dicen a los discípulos, de igual manera que le visteis marchar, regresará. Hechos 1, versículos 10 al 11. Nos podemos imaginar qué momento tan difícil para los discípulos. Por segunda vez pierden a su Señor y le ven cómo se va poco a poco y va desapareciendo de su vista según asciende a los cielos. Pero ahora, ¿cómo respondieron? ¿Se agarraron a su manto para que no subiese? Pedro le dijo, no, Señor, no te vas a ir. Si hace falta, voy a morir. No. ¿Qué hicieron? Regresaron a Jerusalén, fueron al aposento alto, al mismo lugar donde habían tenido la última cena con su Señor. Y dice Hechos 1:14, que estaban entregados de continuo a la oración. ¿Aprendieron la lección? ¿Mostraron su debilidad? ¿Vamos a experimentar angustia y aflicción en esta vida? Por supuesto. Está asegurado. Es más, es parte del plan perfecto de Dios cuando en forma de prueba el Señor lo envía a la vida de sus hijos. Dios es bueno y todo lo que hace está bien, aunque a veces no podamos explicarlo o nos produzca sufrimiento. Pero el sufrimiento es parte del plan de Dios para la vida de sus hijos, así como el sufrimiento fue parte del plan de Dios para la vida de su Hijo, Dios Hijo, Jesucristo. Así, ¿cómo vamos a responder? ¿Hay otra manera de responder que no sea la oración? No como último remedio, no cuando hemos intentado todo lo demás, no cuando no ha funcionado lo que nosotros en nuestras propias fuerzas hemos intentado hacer, no cuando ya hemos ido a buscar consuelo y consejo y sabiduría de otras personas que tal vez nos pueden ayudar, sino que en primer lugar y primordialmente hemos de acudir a Dios y hemos de acudir en oración. Filipenses 4, versículos 6 al 7, afirma. Vayamos a Filipenses 4 por un momento en nuestras Biblias. Fijémonos lo que dice este pasaje. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Fijémonos qué dice el pasaje. Por nada estéis afanosos. Parece imposible, porque como seres humanos nuestra tendencia natural es por todo estar afanados, ¿verdad? Por todo estar angustiados, por cosas grandes, por cosas pequeñas. Y prácticamente la mayoría de los casos no pasa un día sin que nos angustiemos. Pero el pasaje dice, por nada estéis afanosos, y es un mandato. ¿Cómo podemos no estar afanosos? Si hay dificultad, si hay sufrimiento, si hay pruebas, si hay pecado en este mundo y hay consecuencia por ese pecado. Bueno, continuemos leyendo. Antes bien, en todo, no es una excepción, sino en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias. La oración es la clave. Y fijémonos cómo ha de comenzar esa oración y súplica, con acción de gracias. Tenemos mucho por lo que estar agradecidos a Dios. Pero en tantas ocasiones estamos tan centrados en nuestro problema, en aquello que nos angustia, que es todo lo que vemos, y no observamos nada más.
Pero en realidad lo que nos está diciendo este pasaje es que tenemos que abrir la perspectiva y pensar, ¿por qué estoy agradecido a Dios? Estamos agradecidos por muchas cosas. En el plano espiritual, si realmente eres creyente, ¿cuán agradecidos estamos a Dios? ¿Cuán agradecidos estamos por su gracia, por su misericordia? Porque no nos ha dado lo que nos merecemos, sino que nos ha otorgado lo que no merecemos por pura gracia. Y así, arrepentidos y confiando por la fe en Cristo Jesús, es que nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido reconciliados con Dios, hemos sido llevados a nuestro Dios y Creador, y ahora somos sus hijos. Y tenemos la promesa de la vida eterna para siempre con Él. ¿Hay algo que pueda ser comparable a esta realidad? ¿Algo que pueda hacer sombra para estar continuamente agradecidos si estamos pensando en la bendición que hemos recibido de ser hechos sus hijos? Pero no solo eso, todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús, cada día las disfrutamos, en cada momento, no solo las espirituales, ¿y qué de las materiales? Si tenemos vida y estamos aquí es porque Dios nos la ha dado, porque somos sostenidos en Cristo que sostiene el mundo y todas las cosas. Tenemos oxígeno, tenemos comida, tenemos ropa, tenemos un lugar donde vivir. Tenemos tantas cosas que en ocasiones pensamos que son necesarias, pero la gran mayoría no son necesarias. Y el Señor es tan bueno, tan generoso y nos da tantas cosas que no merecemos. Tenemos motivos para estar agradecidos. Demos gracias a Dios. Y después de dar gracias a Dios, continuemos nuestra oración para no estar afanosos. Y dice el pasaje, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Ahora estamos listos con la perspectiva adecuada para clamar a Dios, como el mismo Señor Jesucristo va a hacer a continuación en Marcos 14, y exponerle nuestras peticiones. Nuestro Padre quiere que le pidamos. Es lo que dice este pasaje. Tenemos que darle a conocer nuestras peticiones. ¿Y cuál es la promesa? ¿Cuál es el resultado? Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. El resultado no es que las circunstancias van a cambiar. El resultado no es que vas a dejar de sufrir necesariamente. El resultado no es que va a pasar lo que tú pides en oración. Eso depende de Dios. El resultado es que vas a tener y disfrutar de una paz inexplicable humanamente hablando. Paz de Dios. La paz de Dios. Fijémonos que dice, que sobrepasa todo entendimiento. Recuerdo un momento muy angustioso en mi vida, hace 4 años, cuando varias personas de nuestra congregación se levantaron pecaminosamente contra los ancianos de la iglesia y durante meses trataron de hacer todo el daño posible, de todas las maneras posibles, por tierra, mar y aire, con injurias, difamaciones, amenazas y muchas otras cuestiones. Y recuerdo que en una ocasión un hermano me preguntó, bueno, ¿cómo estás? Y la verdad, por la gracia de Dios, apenado, abatido, con mucha debilidad, pero estaba bien, tenía paz. ¿Por qué? Porque cada mañana me levantaba y estaba en oración, lo primero. Incluso estaba orando por estas personas para que el Señor les diese arrepentimiento, y aún a día de hoy esa es mi oración, un genuino arrepentimiento. Y el Señor, de manera inexplicable, que sobrepasa todo entendimiento, nos dio paz. Y aún a día de hoy yo miro atrás y pienso humanamente hablando y digo, no sé cómo pasamos por esa situación. Pero la respuesta bíblica es, el Señor nos sostuvo. El Señor nos dio paz, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y cómo lo hizo? Versículo 7. Guardando nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Guardando nuestros corazones. Guardando nuestra manera de sentir.
guardando nuestras mentes, guardando nuestra manera de pensar en Cristo Jesús, sometiendo todo nuestro pensamiento, haciéndolo cautivo a la verdad, cuando la palabra de Cristo habita abundantemente en nuestros corazones, como Colosenses 3:16 afirma. Así, ante los momentos más angustiosos de la vida, ante la situación de mayor aflicción, y tal vez en esta mañana estás aquí, estás pasando uno de esos momentos, acude en oración incesante a Dios. Acude en oración incesante a Dios, y Dios te dará paz, aun si la situación persiste, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero no queda ahí la respuesta de Jesús. Volviendo a nuestro pasaje, Marcos capítulo 14, vemos que Jesús no solo respondió ante la situación tan difícil en su vida con oración incesante, sino también, en segundo lugar, con sometimiento voluntario. Con sometimiento voluntario a Dios. Y fijémonos, someterse a Dios voluntariamente no implica no tener tus propios deseos ni voluntad, ni solicitárselo a Dios. Es lo que hace Jesús. ¿Qué deseaba Jesús? Versículo 35, segunda parte. No deseaba morir. Y no deseaba morir en la cruz, fijémonos, y oraba que si era posible pasara de él aquella hora. Esta expresión, aquella hora, Marcos la utiliza aquí, algo que se utiliza en muchas ocasiones en el Evangelio de Juan, para describir los momentos que son conocidos como la pasión de Jesús, que culminaría en su muerte en la cruz. Jesús sabía que ese momento iba a llegar. De hecho, se lo había anunciado a sus discípulos hasta en 3 ocasiones, Marcos 8, Marcos 9, Marcos 11. Pero una cosa es saberlo y otra es experimentarlo. Y así Jesús lo sabía, pero ahora humanamente hablando lo estaba experimentando como hombre de carne y hueso. Y así su deseo natural en su humanidad era no querer morir de esa manera sacrificada. Y cuando anticipó el sufrimiento en la cruz, le pidió al Padre, si hay otra forma, si hay otra manera de cumplir el plan redentor, lo prefiero a esta agonía. Además, Jesús no deseaba recibir la ira del Padre. Versículo 36, fijémonos. Y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa. ¿Qué le pide a su padre? De hecho, el término que utiliza aquí en arameo es papi, papá, es la afección que se utiliza cariñosamente en la intimidad familiar. Aparta de mí esta copa. Aparta de mí esta copa. ¿Qué es esta copa? En el Antiguo Testamento la copa se usa a menudo para referirse de manera metafórica a la ira de Dios. La mayor agonía de Jesús no era morir, que lo era, sino morir cargando con nuestros pecados y a pesar de ser santo y perfecto, recibir el justo juicio de Dios Padre en nuestro lugar, recibiendo la santa ira contra el pecado. No deseaba eso. Y así dijo, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa. ¿Podía Dios Padre apartar de Jesús esa copa, ese momento? Sí, y Jesús lo sabía. Fijémonos que dice, para ti todas las cosas son posibles. Nuestras peticiones han de estar de acuerdo al carácter de Dios. Y solo cuando conocemos bien a Dios, sus atributos y su carácter, es que vamos a pedir de acuerdo a su carácter y vamos a confiar verdaderamente. Dios es omnipotente, tiene todo el poder, es lo que está describiendo aquí en este pasaje. Para ti todas las cosas son posibles. Dios puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Dios, con un simple chasquido de manos, puede hacer cambiar tu situación y dar un vuelco de 180 grados. Y si lo quisiera hacer, lo haría. Pero cuando Él permite o Él envía una situación en nuestra vida y persiste, es porque Él quiere, no porque Él no puede cambiar la situación.
Jesús lo entendía. Y cuando tenemos una buena teología, que es simplemente un buen conocimiento de Dios y sus atributos, eso va a ser nuestra salvaguarda en los momentos difíciles de la vida. ¿Qué implica entonces el sometimiento voluntario a Dios? No implica no tener un deseo y verbalizarlo. ¿Qué implica entonces? Fijémonos, versículo 36. Estar dispuesto a renunciar a tu propia voluntad para cumplir la de Dios. Estar dispuesto a renunciar a tu propia voluntad, a tus propios deseos, para cumplir la de Dios. Versículo 36. No sea lo que yo quiero. Él quería algo, lo verbalizó, sabía que era posible, pero a continuación entendió que debía someterse a su Padre Celestial. Y así dijo, no sea lo que yo quiero, renunciando por completo a sus deseos. Pero no solo eso, sino que además se sometió cumpliendo voluntariamente la voluntad del Padre, no solo renunciando a la suya propia. Segunda parte del versículo 36, sino lo que tú quieras. Y al igual que la oración no fue un acto espontáneo en medio de las circunstancias adversas, estas palabras de Jesús tampoco fueron únicas en su vida en esta tierra, sino que se caracterizaba por desear cumplir la voluntad de su Padre. Juan 5:30 afirma, Jesús, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, su Padre Celestial. Juan 6:38, Jesús reafirma, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y así cuando hubo conflicto, cuando la voluntad del Hijo, en ese momento y su deseo, no concordaba con la voluntad del Padre, entonces sometió voluntariamente su voluntad, renunciando a la misma y siguiendo la de su Padre Celestial. Así se caracterizó su vida por una vida de obediencia. Y en este contexto es que Filipenses 2:8 dice, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es como los padres cuando enseñamos a los hijos que tienen que obedecer. Y puede haber un conflicto de voluntades, ¿verdad? Normalmente hay un conflicto de voluntades desde bien pequeños. El hijo quiere una cosa y los padres quieren otra. Y entonces no hay nada de malo en que el hijo quiera otra cosa y lo verbalice adecuadamente, sino que lo que está mal es no someterse a la voluntad de aquellos que Dios ha puesto en autoridad sobre los hijos, que son los padres. Sí, se puede pedir, pero posteriormente la respuesta adecuada es someterse a la voluntad de aquellos que están en la responsabilidad. Jesús no solo lo dijo, Jesús lo hizo. Versículos 41 y 42. Basta ya, ha llegado la hora. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. ¡Qué gran contraste! A pesar de su aflicción, a pesar de su angustia, acude en oración a Dios Padre. Después de 3 horas aproximadamente orando, ese conflicto se resuelve con las palabras finales, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces no esperó ni siquiera que vinieran a por él, sino que fue hacia el que le iba a entregar. Basta ya, ha llegado la hora. Versículo 42. Levantaos, vámonos. Y empezaron a caminar en dirección a aquel que le iba a entregar. No huyó. No dijo, Señor, que se cumpla tu voluntad, pero yo voy a dar media vuelta y voy a correr todo lo que pueda hasta que tu voluntad me alcance. No, se dio la vuelta, miró a lo que era la voluntad del Señor, en ese momento encarnada por el traidor Judas, y empezó a caminar, porque ese era el principio de lo que estaba por venir. Y el plan de Dios siempre es perfecto. Tantas ocasiones podemos pensar, bueno, pero es que no tiene sentido. O fíjate las consecuencias de lo que va a pasar. Sí, en el caso de Jesús, humanamente hablando, tampoco tenía sentido. El Salvador va a morir, va a ser apresado. ¿Cómo se van a cumplir todas las promesas de Dios al pueblo de Israel? Es el fin. ¿Qué esperanza tenemos?
Pero el plan de Dios siempre es perfecto, aunque no lo parezca desde nuestra propia sabiduría. Y de esta manera, Cristo tuvo que padecer, Cristo tuvo que morir, pero Cristo resucitó y ascendió a los cielos. Y porque cumplió la voluntad de su Padre en su encarnación, es que hoy estamos aquí tú y yo. Y podemos y somos salvos, los que nos hemos arrepentido y creído en Jesús. ¿Cuál era el mejor plan? ¿El de Pedro, que le reconvenía humanamente hablando, diciéndole que no podía ser, que fuera a morir? ¿O el de Dios Padre, aunque humanamente hablando no tenía sentido? El de Dios Padre. Pero no es solo en este caso, es en cada caso de nuestra vida. Cuando enfrentamos momentos en los que no tiene sentido para nosotros, y la voluntad de Dios se manifiesta de dos maneras, hermanos. Tenemos la voluntad revelada de Dios, que son las Escrituras. Lo que dice aquí es su voluntad. Entonces, cuando leo algunas Escrituras, tengo que estar dispuesto a someterme a ello y pedirle a Dios que me ayude, y cuando no lo hago, arrepentirme y seguir creciendo en semejanza a Cristo en el poder de su Espíritu. Pero luego también hemos de obedecer aun cuando no tiene sentido aparentemente o las consecuencias no son las que nosotros deseamos. ¿Confiamos en Dios? Lo mostramos, no solo sabiendo lo que dice su palabra, sino confiando y obedeciendo y sometiendo nuestra voluntad a la suya que está revelada. Pero la voluntad de Dios no solo ha sido revelada, sino que la voluntad de Dios también es la decretada. Y esa no la conocemos hasta que sucede. La voluntad decretada de Dios es aquello que sucede en este mundo, en esta vida. Muchas veces queremos conocer esa voluntad. Esta es la que tenemos que conocer. No intentes adivinar lo que va a pasar en el futuro. Aquí está la voluntad de Dios para ti. Y según el Señor nos la revele, sometámonos a su plan perfecto. Porque cada circunstancia no es fruto del azar, sino que es el plan de Dios perfecto para nuestras vidas. Así lo entendió Jonathan Edwards, el gran teólogo, pastor, misionero americano del siglo XVIII, que pasó por varios de esos momentos angustiosos en su vida. En el plano personal, perdió a una de sus hijas prematuramente, todavía en su juventud. Otra de sus hijas se casó y a los pocos años, aún muy joven, enviudó. Él mismo murió prematuramente, inoculado por un virus de la viruela. Pero no quedaron ahí los sufrimientos de Jonathan Edwards. En el plano ministerial, después de 23 años ministrando en la iglesia de Northampton, Nueva Inglaterra, fue echado literalmente por la congregación por no permitir que cualquiera participara de la mesa del Señor, incluso los no creyentes y en pecado, y esa fue la razón principal por la que le expulsaron. Sufrió tremendamente. ¿Cómo pudo responder adecuadamente ante los momentos difíciles de la vida? Cuando acabó en una tribu de apenas 250 personas de indios americanos, ese fue el final del gran teólogo que usó Dios como uno de los hombres para el gran avivamiento americano, con oración incesante a Dios y sometiéndose a la voluntad de Dios, porque sabe que siempre es lo mejor, aunque no lo parezca a veces. Hermanos, en los momentos difíciles, en las horas más oscuras, en las situaciones incomprensibles, cuando tengamos mayor aflicción y agonía, también acudamos incesantemente a Dios en oración y sometámonos voluntariamente a su voluntad. Vamos a orar juntos. Señor, según observamos este pasaje, reconocemos aún en nuestras propias vidas que hay momentos inexplicables, hay épocas tenebrosas que nos afligen, que nos angustian. Y Señor, la pregunta que enfrentamos es ¿cómo vamos a responder? Te pedimos que tú nos des convicción por tu palabra en el poder de tu Espíritu, para seguir el ejemplo de Cristo en su momento más agónico en esta tierra. Orando incesantemente, sometiéndonos voluntariamente a ti, aunque sea inexplicable, incomprensible, aunque duela, porque sabemos, Señor, que tú eres quien estás en control.
que tú sabes lo que es mejor y que en tu plan soberano siempre cumplirás tu buena, agradable y perfecta voluntad. Señor, tú lo hiciste con tu Hijo Jesucristo. Lo que parecía una derrota injusta, su muerte en la cruz, sin embargo fue la victoria definitiva sobre el pecado, la muerte y el plan tuyo para la salvación. Aún oramos que hoy traiga salvación a alguna persona aquí presente que aún no se ha arrepentido y confiado en Cristo como Señor y Salvador. Y oramos para cada uno aquí presente, tus hijos. Señor, fortalécenos para confiar siempre en tus planes, aunque tengamos otros deseos, ideas o planes propios. No nuestra voluntad, sino la tuya. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.